Hola amigos de las redes sociales. Hacía días que no estaba transmitiendo nada por Hildavisión, pero me ha llegado una información muy reciente, una información que incluso yo di en el 2021, en enero 11 del 2021. Esta no es una información reciente. Lo que sucede es, además de lo, ustedes realmente van a decir, wow, ¿qué es lo que está diciendo esta mujer? Bueno, esta información la di la di el 11 de enero del 2021, pocos días antes de que se traspasara la presidencia a Joe Biden. Trump había abandonado la Casa Blanca unos días antes del 20. No recuerdo exactamente la fecha, pero lo importante de esto es, no sé si darles la información en dos partes, en dos programas, porque tengo aquí la entrevista, primero la entrevista que ella le dio a Debbie George Gatos, que ella tiene un programa que se llama America Can We Talk. Interesantísimo, porque cuando yo la escucho ahora por segunda vez, esto tiene una segunda parte. Ella se vuelve a presentar en un estado dando la información que yo di el 11 de enero del 2021, hace más de 4 años atrás, right? Entonces ella le da esta información que yo logro capturar en el internet rápidamente. Yo doy la información, ella creo que es el 5 que ella le da la información a varias personas antes del 6 de enero, o sea que se pudo haber Pence pudo haber perfectamente haber quitado, haber eliminado las boletas que supuestamente eran las correctas provenientes del colegio electoral y haber hecho una investigación sobre las elecciones del 2020, cosa que no hizo. Y teniendo en cuenta todo lo que María descubre y que sencillamente se ignora. Yo les voy a dar esto en dos partes, porque tengo aquí primero la entrevista que ella da. Ella se llama María Sachs y María estaba asociada, su organización estaba asociada con el Instituto de Good Governance. Yo les voy a dar primero esta información que publiqué, de la cual yo hablé en el programa que tenía en el 21 en la estación 670 de La Poderosa. María, como les decía, se asoció con la organización que es el Instituto of Good Governance. Y estas organizaciones reunieron información extremadamente reveladora sobre el fraude electoral que se produjo el 3 de noviembre. María Sachs le entregó un affidavit a varias personas en el Congreso de los Estados Unidos proveniente de Italia y al jefe del despacho del presidente que está relacionada al fraude en las elecciones presidenciales. Las instrucciones que tenía esta persona era subir, ella está hablando cuando dice esta persona, esta es la entrevista que ella le concede a Debbie George Gatos, que en este momento ella está también postulándose para una posición en el país, en el Congreso, y tiene un programa que se llama America Can We Talk, podemos hablar. Y entonces ella comenta en esta entrevista que le hace Debbie, comenta que ella le entrega un affidavit a varias personas en el Congreso de los Estados Unidos que proviene de Italia, esa información que proviene de Italia, y que se la entrega también al jefe del despacho del presidente dedicado al fraude en las elecciones presidenciales.
Las instrucciones que tenía esta persona, o sea, la persona que sube los datos de las elecciones cambiados de Trump hacia Biden en la noche del 3 de noviembre o en las primeras horas del día 4, se llama Arturo de Alias. A esta persona, dice María, se le instruyó que cambiara los datos de Trump hacia Biden en América y los subiera a un satélite de Leonardo, que es una compañía de seguridad cibernética y contratista del gobierno, y de ahí fue hacia un server en Frankfurt y después a los Estados Unidos. Esta información que yo les estoy dando en este momento es información del programa que hice, lo vuelvo a repetir, que hice el 11 de enero del 2021 y que logré capturar, que logré encontrar en el internet, porque todo esto sencillamente se borró, se anuló, nadie hizo caso. La organización de María hace años que lleva realizando investigaciones sobre las elecciones, incluyendo incluso el team que participó en el recuento que tuvo lugar en el 2000 y en el 2018 en el condado de Broward, donde expuso el fraude que se cometió. María Sack dice que conoce a la persona que subió el software al satélite, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, y que eso aparece en un affidavit con la participación del más importante abogado de Italia. Ese affidavit yo lo tengo también. Y que es parte de un procedimiento judicial en las Cortes Federales en Italia en los últimos días. Esto es del 2021, recuerden, tengo que recordárselo porque esta información vuelve María vuelve nuevamente a presentarse ante el Congreso de un estado aquí en los Estados Unidos para dar incluso muchos más detalles sobre los nombres, las fotografías, etcétera, de todas estas personas que participaron en el robo de las elecciones del 2020. Dice ella, el presidente Trump tenía razón cuando se refirió a la interferencia extranjera. Sucedió, dice María, y las personas que participaron deben ser juzgadas. Ese affidavit se redactó y se le sometió al Congreso a la 1:12 de la tarde del 6 de enero. María Sachs dice o dijo en ese momento que tan pronto como pudieron, lo hicieron, o sea, para que llegara a salvo la información y que había personas que estaban arriesgando sus vidas porque querían salvar nuestro país. Y esas personas son increíbles patriotas. Dice María que la persona que realizó la operación es un empleado de la compañía Leonardo Spa. Recuerden, les estoy recordando desde un principio y repetidamente que esto se trata del programa, de la información que recibo de María en el 2021 y que doy a la luz pocos días después, el día 11. O sea, ella vuelve, dice, la persona que realizó la operación es un empleado de la compañía Leonardo, que es uno de los más grandes contratistas en el mundo en cuestiones de defensa. Esta compañía, dice María, recibió 11 billones de dólares de los Estados Unidos ese año, o sea, en el 2021, y que ayudaron, o en el 2020, y que ayudaron a orquestar, de acuerdo a ese testigo, el robo de las elecciones del 2020. Y que esa era la pieza que Sidney Powell y Rudy Giuliani estaban rogando por obtener. Esa pieza que faltaba del rompecabezas, que era quién, dónde y cómo. Y dice María, ya tenemos a la persona que está admitiendo el robo de las elecciones. Esto todo se negó completamente y con la ayuda, por supuesto, del FBI, de varias organizaciones
en las que siempre hemos tenido mucha confianza. Todo esto se negó. Dice María, la información se la dieron al congresista Barry Loudermilk del Distrito 11 de Georgia, que es amigo de María Sachs, y a un miembro del despacho de Devin Nunes. Dice ella que trató de enviárselo al congresista Jody Hice y que se lo hizo llegar a un miembro del staff de Louis Gohmert. María dice que no sabía exactamente qué información le iban a dar. El hombre, que es el testigo más importante de toda esta confabulación, dice María que es un hombre de extraordinaria experiencia como tecnólogo en informática, que es un ingeniero de software de alto rango en la compañía Leonardo y que no es alguien nuevo, que no es ningún desconocido. Dice María Sachs que justamente después de las elecciones se publicaron varios artículos que ella mandó a publicar y que comenzaron a despedir las cabezas de las telecomunicaciones y seguridad cibernética de Italia y arrestar a personas y que eso los ayudó a poner todas las piezas en su lugar. Este hombre, dice María, le dice a su esposa que por qué ellos estaban interfiriendo en las elecciones de América y que así fue como todo comenzó a dar vueltas y llegó a manos de María Sachs. Las máquinas estaban conectadas al Internet. Había conexiones de Georgia a Italia. En los medios de información en Italia se comentaba que las personas que estaban involucradas en este robo y que trabajaban para Leonardo estaban conectadas con personas de la Embajada de los Estados Unidos en Italia. A María le informaron que el primer ministro de Italia, Conte, estaba muy involucrado en esto y a uno de los miembros de alto rango en la Embajada de los Estados Unidos. De manera que nosotros, dice María, nosotros solicitamos que se hiciera una completa investigación de la embajada, del personal del Departamento de Estado que estaba en la embajada. Solicitamos la incautación de todos los equipos, los récords telefónicos. Queríamos una exhaustiva investigación para que el pueblo americano supiera el nivel de comprometimiento que tenían. Queríamos un proceso judicial completo. Escuchamos que miembros de la CIA estaban involucrados. Eso fue realmente impactante, sigue diciendo María, que nuestros propios compatriotas fueran a traicionar a nuestro país. Hubo un alto miembro del personal de un oficial que se retiró 2 o 3 días antes de las elecciones para asegurar que no perdiera su pensión. Todo esto en un segundo programa vamos a dar las fotografías, etcétera, de esta segunda oportunidad en la que María aparece nuevamente con más datos sobre esto que ella descubre en el 2021. Sigue diciendo María en este primer programa que yo transmití el 11 de enero del 2021. También escuchamos que esta persona estaba muy involucrada con el general Claudio Graziano. Graziano es el jefe del Comando Militar de Estados Unidos, bueno, de Eurasian Economic Union, y está en la junta directiva de Leonardo SPA. Graziano tiene que testificar, dice María, si ha tenido alguna participación en esto. María Sachs, les cuento, le ha solicitado a la comunidad de inteligencia y a los comités de inteligencia de la Casa y el Senado que deben inmediatamente conducir estos, me refiero nuevamente a la primera investigación que ella hace sobre estas actividades y que presenta en el 2021. Y las declaraciones que se hacen en ese affidavit.
Esta declaración hecha por el autor del robo de los votos pertenecientes a Trump y traspasados a Biden, y la entrevista que le hacen a esta investigadora se produce en los precisos momentos en que el Senado se estaba reuniendo para tomar la decisión de si aceptaba los votos del colegio electoral hacia Biden o si aceptaba la otra lista, que era la lista que había preparado, que tenía preparado los que estaban opuestos en el Senado a que se aceptara la lista del colegio electoral. María declaró en esa oportunidad que el fraude electoral es rampante en Georgia y lo sabe porque ella tenía información sobre eso. María Sachs dice que tiene conocimiento que las máquinas que se utilizaron fueron de Dominion y que se usaron en 17 estados y que no fueron solamente utilizadas en los estados cambiantes, indecisos. En diciembre, en Italia, detuvieron a varios oficiales. Ella está hablando, se refiere a diciembre del 2021. En diciembre en Italia detuvieron a varios oficiales de esta enorme compañía que es Leonardo, acusados de realizar operaciones de hackeo. Y dice María que se dijo en ese momento que esto se hizo para encubrir lo que había sucedido con las elecciones en los Estados Unidos y el fraude cometido. Incluso Reuters escribió un artículo sobre eso. El hackeo, dice María, no era un verdadero hackeo, sino una maniobra para proteger las huellas de la operación sobre las elecciones en América. María Sachs confiesa además que tenían que tener mucho cuidado y que verificaron la información. La situación en Italia era muy tensa y teníamos que ser muy juiciosos y estar seguros que lo que teníamos eran hechos reales, que las personas estaban diciendo la verdad, y era muy preocupante el hecho de que estaban haciendo acusaciones sobre la participación de la Embajada Americana en Italia, el Departamento de Estado y de esta agencia de 3 letras. Eso lo dice María Sachs. Tuvimos que hacer una exhaustiva investigación porque muchas personas no querían escuchar y seguían hablando de la farsa rusa y la colusión con Rusia. María Sachs dijo o dice que todo en esta primera presentación que ella hace y esta primera entrevista que le da a JB, que todo lo que ha descubierto es información precisa y que va a sacudir a muchos países y que tiene entendido que el MI6, que es como la CIA en Estados Unidos, en Inglaterra, estaba involucrado. Y aquí viene el affidavit del defensor o abogado de esta persona, que fue la que, según María Sachs, fue la que hizo el traspaso de los votos. El affidavit dice: yo, profesor Alfio de Urso, defensor abogado de Vía Vittorio Emanuele, Catania, 95131, Italia, por la presente proporciono el siguiente affidavit de los hechos que se ofrecieron en varias reuniones con un alto oficial de los servicios de seguridad del ejército. Arturo Di Elia, antiguo jefe del departamento IT de Leonardo S.p.A., en diciembre del 2020 fue acusado por el fiscal público de Nápoles de haber manipulado datos e implantado virus en las principales computadoras de Leonardo S.p.A. Arturo Di Elia, ha sido interrogado por el juez de Nápoles y en un testimonio juramentado
declara que el 4 de noviembre, bajo las instrucciones y la dirección de personas en los Estados Unidos que trabajaban en la Embajada Americana en Roma, realizó la operación de cambiar los datos de las elecciones de los Estados Unidos del 3 de noviembre del 2020 para darle un margen significativo a la victoria de Donald Trump hacia Joe Biden en un número de estados donde Joe Biden estaba perdiendo el total de los votos. El acusado declara que él estaba trabajando en las instalaciones de Pescara de Leonardo S.p.A. y que utilizó las capacidades de cifrado de guerra cibernética de grado militar para transmitir los votos cambiados a través de un satélite militar de Fusino Tower a Frankfurt, Alemania. El acusado jura que los datos en algunos casos deben haber sido cambiados para representar más votos que los votantes registrados. El acusado ha declarado que está dispuesto a testificar sobre todos los individuos y entidades involucradas en el cambio de los votos de Donald Trump hacia Joe Biden en cuanto esté en total protección él y su familia. En este segundo, voy a continuar. El acusado declara que él tiene guardados en un lugar no revelado la copia de los datos originales y los datos que fueron cambiados si le instruyen proporcionar evidencia ante la corte en ese sentido. Declaro y juro que los hechos mencionados anteriormente se han expuesto en mi presencia. Fecha enero 6 del 2021, Roma, Italia. Esto es el affidavit que presenta el abogado, el abogado defensor que se llama Alfio de Urso, que es el abogado defensor de Arturo Di Elia. Esta información que les estoy dando en este momento pertenece al primer programa, a la primera presentación o más bien acusación que hace María Sachs en Estados Unidos y la entrevista que le da a esta periodista reconocida que se llama Debbie, aquí tengo el nombre, Debbie Georgatos, y que tiene un talk show, me imagino que lo tiene en la actualidad, que se llama America, Can We Talk? América, ¿podemos hablar? Todavía en estos momentos, gracias a la censura que está implantando esta administración, no se puede hablar a menos que utilicemos Twitter o en la plataforma de Donald Trump, Truth Social. En fin, este es el primer programa que aparece, el primer programa. Tengo una segunda presentación de María Sachs que encontré hace 2 o 3 días y que voy a transmitir en un segundo espacio. Gracias por la atención de todos ustedes. Yo sé que esto es una información explosiva, pero es importante porque todo se enterró en esa oportunidad. Hace 4 años atrás, sencillamente la información, a pesar de ella haberle dado toda esta información a miembros del Congreso y del Partido Republicano, ¿ok? Se enterró, sencillamente no se utilizó. Mike Pence la ignoró completamente el 6 de enero. Todo lo que se produjo, todos ustedes ya conocen lo que sucedió el 6 de enero. Incluso todavía hay personas presos políticos todavía en los Estados Unidos, cosa que es algo imprecedente en la historia de nuestro país. Yo creo que esto es tan importante que decidí darles primero la información del 2021, de enero 11 del 2021,
que transmití por el programa que tenía en La Poderosa en esa ocasión, antes de darles esta segunda información que transmite María Sachs, que ella se presenta en una audiencia nuevamente hace pocas semanas atrás para dar testimonios con fotógrafos, para dar este mismo testimonio, pero con más datos, con fotografías, nombres de todas las personas que participaron dentro de la Embajada de Estados Unidos en Italia y las personas que ella no pudo tener los datos y la información en esta primera oportunidad. Yo les voy a dar a hacer un segundo programa con fotografías, nombres, etcétera, sobre esta nueva participación o esta nueva presentación en esta segunda audiencia que da María Sachs. Ella verdaderamente es una mujer increíblemente valiente para transmitir esto por lo que todos sabemos. Incluso Arturo de Alia, que ella estaba cuidándolo, estuvo escondido por 18 días por temor a que lo asesinaran, lo mataran, porque la información que él estaba dando y que, y que era una información que podía ocasionarle sin lugar a dudas que lo asesinaran, pues se escondió, tuvo que esconderse por temor a su vida y a la de su familia también, ¿no? O sea, la repercusión que podría tener hacia la familia, sin lugar a dudas. De manera que yo sé que esto que les estoy dando a ustedes en este momento es algo que no se puede creer, o sea, que no se puede creer el hecho de que desde el 2021 toda esta información se sabía y se siguió negando. Todo el mundo sencillamente la negó, como negaron la computadora de Hunter Biden, como fueron incluso a las redes sociales, a Zuckerberg, fueron al dueño de Facebook para decirle, oye, esta información de la computadora no es una propaganda rusa, es una confabulación de los rusos en contra de Biden. Creo que esto es una nueva presentación de ella, la nueva presentación que hace en esta segunda oportunidad y de la que voy a hablar en un segundo programa, es de suma importancia.